Buenos días. Me complace moderar este webinar sobre salud mental en tiempos de COVID-19. La emergencia sanitaria causada por esta pandemia ha generado un enorme impacto en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos enfrentamos a retos que pueden ser estresantes, abrumadores y provocar emociones fuertes en adultos y niños. Las medidas de salud pública que han sido promovidas, como el distanciamiento social, fueron necesarias para reducir la propagación del COVID-19, pero provocan en menor o mayor medida aislamiento social y aumento en la frecuencia de estrés y la ansiedad. Diversos expertos en salud mental, desde la perspectiva poblacional, han establecido que a corto plazo se producirá lo que se ha llamado una ola de patología mental asociadas a factores de riesgo de esta pandemia. La soledad, pérdida de empleo, problemas económicos y de vivienda, violencia de género, trauma relacionado con el trabajo y duelos por pérdidas de familiares y amigos cercanos, aunado a la pérdida de socialización que la mayor parte de los niños y adolescentes han sufrido por no asistir a la escuela. Y sin duda, este hecho tendrá efectos sobre su personalidad y, de acuerdo a los expertos, se desarrollarán diversos trastornos de salud mental en el futuro inmediato. Por esta razón, le agradezco a dos grandes amigos del Instituto Nacional de Salud Pública, expertos en salud mental y especialistas clínicos en psiquiatría, que abordarán estos temas. En primera instancia, el doctor Gregorio Katz-Gus, quien es uno de los pioneros en la fundación y práctica de la psiquiatría infantil en México, profesor del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y quien es profesor investigador honorario del Instituto Nacional de Salud Pública, ya que hemos generado una línea de investigación conjunta sobre los trastornos del desarrollo intelectual. También contamos con la presencia del doctor Eduardo Madrigal de León, quien tiene una enorme trayectoria académica ligada a la enseñanza, la práctica clínica y actividades de gestión directiva. Eduardo ha sido director de la, no me ha aclarado que fue jefe de uno de los departamentos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, ha sido coordinador de la atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud y actualmente es director general del Instituto Nacional de Psiquiatría. Lamentablemente solo disponemos de menos de una hora para tratar el tema, pero en el futuro inmediato podemos ampliar estas participaciones. Le voy a dar la palabra en primera instancia al doctor Eduardo Madrigal, quien en 15 minutos nos hablará de la perspectiva de salud mental en población adulta en tiempos de COVID-19. Eduardo, te cedemos la palabra y te agradecemos mucho tu generosa participación. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Un saludo muy especial y agradecimiento a al Instituto Nacional de Salud Pública a través de mi querido amigo el doctor Eduardo Lascano. Una felicitación también a al doctor Juan Rivera Don Malco, que inicia exitosamente una gestión brillante, su quinto año de gestión al frente de este instituto tan importante para el país, para las políticas públicas y demás. Y bueno, sin más, vamos a pasar a hablar un poco de lo que hemos visto en términos de la actualidad, seleccionando algunos grupos de adultos que están sufriendo situaciones especiales respecto de la pandemia. Y luego, como bien lo daba el cartel, tener alguna consideración especial sobre los efectos del confinamiento
Pero sobre todo lo más importante es que al final podamos tener algunas propuestas de solución, algunas propuestas de, además de la reflexión. Bueno, hacer frente a la pandemia ha desafiado la capacidad de adaptación individual y comunitaria con consecuencias a corto, mediano y largo plazo sobre la salud mental y el bienestar psicológico de las personas, las familias, las comunidades y la sociedad. La incertidumbre y la preocupación desde el inicio ha tenido un efecto global. A ello se suma el efecto psicológico específico del confinamiento, experiencia desagradable por sí misma y que ha generado cambios sustanciales en la rutina, la infraestructura social y la economía. En la sociedad, la sensación de pérdida puede derivarse de la pérdida de contactos sociales directos, también puede variar desde la pérdida de seres queridos a la pérdida de empleo, oportunidades educativas, recreación, libertades y apoyos. Cuestionamientos que requieren atención urgente y que para ello es necesaria cierta investigación. O sea, es una invitación también a trabajar protocolos que puedan explicarnos y ayudarnos a entender mejor este fenómeno. ¿Cuáles son los efectos en la salud mental de la pandemia, las medidas de confinamiento y demás? La evidencia emergente destaca que los riesgos para la salud mental asociados con la pandemia afectarán de manera desproporcionada, ya lo dijo el doctor Lascano, una probable ola epidémica de trastornos de salud mental a algunos grupos que ya se encontraban en desventaja, otros que a la hora de entrar en acción para atender la pandemia, como es el caso de los trabajadores de atención médica de primera línea, pues desarrollan desproporcionadamente alteraciones de orden psicológico y emocional. Adultos mayores y personas con multimorbilidades, como todos lo sabemos, personas con problemas de salud mental preexistentes y que muy probablemente con todas estas medidas se ven reactivadas o agravadas, y personas, ahora vendrá otro grupo también, motivo de estudio y motivo de atención, las personas que tuvieron COVID-19 con las secuelas psiquiátricas y neuropsiquiátricas por venir. En el caso de los trabajadores de la atención médica del primer nivel, puede verse afectado por el miedo al contagio, la interrupción de las estructuras de apoyo habituales y el estrés laboral. Es decir, son personas que además de estar en grave riesgo de ser contagiadas, aún y a pesar de todas las medidas, están enfrentándose toda una jornada a personas gravemente enfermas y, y por si esto fuera poco, a personas que están muriendo y que constantemente todos los médicos sabemos enfrentar la muerte, sabemos enfrentar pacientes que se nos mueren, pero no en cantidades cotidianas, día con día, que de alguna manera reflejan un problema muy serio. Por ello, en un estudio, en una encuesta que hicimos en el instituto, de 5,938 trabajadores de la salud, 52% presentaban insomnio, depresión 37.7% y trastorno de estrés postraumático 37.5%. El insomnio, pues, causado por la falta de tiempo de descanso, la depresión, muy probablemente, como lo señalaba, por el duelo, por la muerte de amigos o seres queridos, y obviamente el trastorno de estrés postraumático relacionado con el mismo. Es decir, son cifras desproporcionadas totalmente a las habituales prevalencias que tienen en población general. En el caso de algunos grupos también vulnerables, los adultos mayores y personas con multimorbilidades, puede verse particularmente afectados por problemas como el aislamiento y la soledad. Es decir, si bien muchísimas personas, adultos mayores o ancianos, ya estaban con cierto aislamiento, con cierto confinamiento, esta medida de impedirles ahora sí o endurecer el confinamiento se exacerba buena parte del aislamiento y la soledad, pero también generó en muchísimas familias un problema cercano con los cuidadores. Es decir, aquellas familias que tenían un cuidador externo, una enfermera o un acompañante externo, y que frente al peligro de que ese acompañante externo se traslade al domicilio para cuidar a ese enfermo, pues muchas personas perdieron su empleo y dejaron aún en mayor aislamiento a estos adultos mayores. Y obviamente también la sensación de duelo agravada por la pérdida de personas muy cercanas. Muchísimos ancianos han muerto.
Otras personas con problemas de salud mental preexistentes, pues frente a la interrupción, por ejemplo, de los servicios, todos los hospitales psiquiátricos, todos los servicios de psiquiatría, en realidad fueron cerrados o fueron disminuidos al mínimo porque por el asunto del contagio, y pues obviamente se dejó de atender y hay una recaída importante en todas estas personas, hay mayor vulnerabilidad a la infección y las recaídas que ahora estamos viendo en ese mismo sentido. Otro problema tiene que ver con la evidente relación bidireccional entre la enfermedad mental y el COVID. Se ha documentado problemas psiquiátricos y neuropsiquiátricos a causa del COVID y un riesgo mayor de contraer COVID-19 en personas con antecedentes o padeciendo actualmente trastornos mentales, con lo que será necesario, pues, dirigir esfuerzos especiales de capacitación, identificación y atención a los siguientes grupos vulnerables: los propios pacientes con COVID-19 que desarrollan enfermedades mentales como trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y trastornos neuropsiquiátricos como encefalopatía y accidentes cerebrovasculares, producto del conocido potencial neuroinvasivo de las infecciones por coronavirus. Las secuelas psiquiátricas y neurológicas en estos pacientes sobrevivientes demuestra la probabilidad estimada de ser diagnosticado con un trastorno mental en los siguientes 14 a 90 días del diagnóstico, que es del 18%. Otra vez, cifras desproporcionadas, normalmente es el 1.5%, aquí estamos hablando del 18% de posibilidades en ese sentido. Otro factor adicional a considerar, ya para presentar un poco las ideas sobre el manejo y sobre las responsabilidades institucionales o personales, es que siempre tenemos que tener en cuenta el fenómeno colectivo de respuesta emocional ante los desastres, es decir, el comportamiento de la población no es uniforme ni estandarizado en relación a cualquier desastre o en un caso de excepción como tan prolongado como es la pandemia. Esta lámina, este estudio está tomado de cómo, por ejemplo, ante los desastres, por ejemplo, los sismos del 17, cuál es el comportamiento que tiene el colectivo, incluyéndonos obviamente a los profesionales de la salud, en cada una de las etapas que va viviendo el problema. Digamos que en ese sentido, nosotros estaríamos en este momento ya en una situación de reconstrucción o de una pandemia tan prolongada que nos ha traído tantas desilusiones en todos los órdenes que tenemos que empezar a valorar cómo reconstruir, cómo regresar a la normalidad y cómo atender las secuelas tan importantes en ese sentido que vamos a estar presenciando y que todavía quizás no tengamos muy claro. Hay que decirlo también. Y bueno, ¿qué otro fenómeno vemos también colectivo? Es el fenómeno de la fatiga pandémica. ¿Qué es esto? Es la desmotivación por seguir las recomendaciones de cuidado y protección. Emerge gradualmente con el tiempo e influye en diversas emociones, experiencias y percepciones. Esto es mundial. En este momento venía oyendo la noticia de que Angela Merkel en Alemania tuvo que echar marcha atrás a una serie de medidas de nuevo confinamiento, medidas muy restrictivas que frente a una posible reinfección o otra vez una ola pandémica en su país, a propósito de los días santos y de la primavera en Alemania, endurece el día de antier, lanza una serie de medidas, hay una reacción impresionante de la población y hoy se ve obligada a echar marcha atrás a las medidas y a pedir una disculpa a la población. Es decir, esos fenómenos de fatiga pandémica, de falta de motivación, de que a muchos ya no les importa el seguir las medidas, obviamente tienen su raíz en la persona, es decir, en la situación que previamente tenía, se da de manera diferente en diferentes estratos sociales, que tienen en diferentes niveles o personas con diversos niveles culturales. Obviamente se tiene una mayor o menor capacidad de atención cuando hay mayor alfabetización en salud, mayor capacidad mental para entender este tipo de cuestionamientos. Y finalmente, pues también tiene que ver con la motivación que puede ser automática o no en ese sentido. Bueno, pues hasta ahí era el panorama de cómo estamos viviendo en los adultos en estos tres grupos. Rápidamente, en estos 3 minutos que me quedan, pasaría a presentar un poco los retos y las oportunidades.
La naturaleza compleja de la pandemia y sus consecuencias requiere, pues, de planes de acciones multisectoriales. Una, que estén basadas en eliminar barreras y conducir la experiencia de las personas. Es decir, sí vamos quitando barreras, pero vamos tomando y aprovechando las experiencias que hemos tenido positivas, basadas en consideraciones obviamente de salud pública, sociales, culturales y económicas, que se implementen y se integren en todos los niveles de la sociedad y que incorporen modelos exitosos para abordar determinantes sociales. Es decir, el asunto de la salud mental con los determinantes sociales, la pobreza, el hacinamiento en las viviendas, la disponibilidad de agua potable, la disponibilidad de un empleo regular versus el empleo ocasional, etcétera, pues todo eso influye en el manejo y comportamiento de la pandemia. Ya el doctor Carlos hablará de lo que puede ocurrir al interior de los hogares con niños y adolescentes. Nosotros vemos, para finalizar, de cualquier manera, un reto y una oportunidad en el campo de la salud mental. ¿Qué nos evidenció la pandemia? Pues que, de nuevo, el rezago en materia de la atención y de la organización de los servicios de salud mental está ahí presente y que, paradójicamente, cada día nos vuelve más importante el tema a todos los tomadores de decisión. Es momento de insistir en la construcción de un sistema de salud mental integrado. ¿Qué otra cosa bueno, estas son las estrategias que propone la OMS y que son muy parecidas a las que ya mencionaba anteriormente: recopilar programas, hacer uso de los más efectivos, involucrar a personas y comunidades, permitir que las personas vivan sus vidas y reconocer y abordar las dificultades. ¿Qué otra cosa nos dio también la pandemia, o aceleró la necesidad de hacer inversión en telepsiquiatría, psicoterapia y medicina a distancia? Porque, pues, de alguna manera es una posibilidad también que se abre para atender pacientes en este campo, no todos, quizás una buena cantidad de ellos, y poder ampliar la cobertura en materia de atención a los centros de salud de primer contacto en los estados de la República. Es decir, especialistas que puedan atender médicos, que a su vez estén viendo pacientes, o que podamos acompañar a los médicos para que tengan una detección oportuna y tratamiento del 80% de los casos de la salud mental. En conclusión, las consecuencias a largo plazo de la pandemia por COVID aún no están claras y deben de ser una prioridad. La investigación en salud mental es esencial y relevante para que las políticas presentes y futuras la garanticen, y la atención a la salud mental como parte de la cobertura universal de salud, servicios basados en la comunidad y derechos humanos se hace hoy día más necesario. Estas son las ligas que un grupo plural de organizaciones, de instituciones públicas ha diseñado en la propia página del COVID. Estas son la serie de servicios que tenemos para la población de todo tipo, es decir, la atención por parte de instituciones o grupos organizados con sus respectivos teléfonos vienen en esas ligas para que la persona identifique a qué grupo pertenece. Si yo soy estudiante de la UNAM, pues le hablo al servicio de atención a la UNAM. Por ejemplo, si yo pertenezco al grupo de personas que soy profesional de la salud en primera línea, están los teléfonos del instituto, especialistas abocados a atender a estos grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también a poner a sus órdenes la página del Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde a su vez hemos desarrollado diversas alternativas, diversos modelos de promoción, de prevención a la salud mental y de atención directa también a nuestros pacientes y a quien así lo solicite, entendiendo o pidiendo comprensión en la capacidad de respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Madrigal. Un panorama integral de la salud mental, no solamente del contexto de México, sino particularmente del contexto global, y muy importantemente la respuesta organizada que eventualmente se da. Ya se discutirá el impacto y efecto de todas estas estrategias en un ámbito poblacional. Para todos aquellos que quieran hacer una pregunta, está disponible el chat. Los vamos a estar revisando para a los expertos
plantearles algunas inquietudes y reflexiones que todos ustedes tengan. A continuación le voy a ceder la palabra al doctor Gregorio Katz, quien establecerá la perspectiva de la salud mental en tiempos de COVID para la población infantil y la adolescencia. Y nuevamente reitero que Gregorio nos distingue con su amistad, pero muy importantemente es uno de los pioneros, si no es el pionero, de la psiquiatría infantil en el contexto de México. Gregorio, te cedo la palabra. Eduardo, muchas gracias. Agradecer antes que nada al Instituto Nacional de Salud Pública y felicitarlos porque en estos días están celebrando el 99 aniversario de la fundación de la Escuela de Salud Pública. A un año de cumplir el siglo, los éxitos que se han obtenido en estos últimos años son enormes y es una lucha por llevar la salud a todo el país. Y para iniciar mi plática, comienzo con una frase. ¿Y los niños? ¿Qué? Recuerdo yo en alguna época, hace muchos años, cuando un analgésico que lleva más de 50 años de existir en el mercado, el nombre comercial Mejoral, tenía una propaganda que decía: los niños no son adultos chiquitos, para ellos Mejoralito. Y efectivamente, los niños no son adultos chiquitos y en este momento con el COVID podemos ver que mucho de lo que nos decía el doctor Madrigal en su presentación excelente no aplica a los niños. Realmente son muy pocas cosas en las que habrían coincidencias que las mencionaré, pero el niño vive todo desde una perspectiva totalmente diferente. ¿Qué es lo que sucede con el niño? También hay que entender que el niño de edad preescolar es muy distinto al niño de edad escolar temprana o de edad escolar tardía, no se diga del adolescente. Entonces son panoramas que cambian radicalmente el enfrentamiento a esta situación a la que nos ha llevado el COVID-19. No en orden de importancia, mencionaré las áreas en las cuales es sumamente importante que tengamos presente cómo vive el niño y luego el adolescente esta situación. Y comenzaré por la educación. Probablemente este año y más de estar fuera de las escuelas va a tener repercusiones catastróficas en el futuro de los niños, tanto desde el punto de vista de la enseñanza como desde el punto de vista de la socialización. En cuanto a la enseñanza, es muy evidente que ha sido muy difícil a través de la educación virtual poderle dar a los niños lo que ellos requieren, lo que ellos necesitan para poder mantener un nivel de aprovechamiento que coincida con la edad cronológica del niño. Y entonces, ¿qué es lo que observamos? Lo que observamos es que los niños pasan tiempo en pantalla, pero comentarios de muchos niños es que me aburro, es que no entiendo, es que no sé para qué sirve esto, es que esto está horrible, y tratan en muchísimas ocasiones de evitar estar presentes en la situación de la enseñanza virtual. Hemos visto una enorme deserción de niños de escuelas públicas
perdón, de escuelas privadas, que los papás dicen, bueno, para este tipo de educación que están recibiendo, pues mejor me ahorro, en la mayoría de los casos por necesidad misma, por la repercusión económica de la pandemia, pero me ahorro el dinero y que lo reciban a través de los programas de la Secretaría de Educación Pública, federal, estatales, porque no les sirve para nada, ni la una ni la otra. Muchos niños de edad preescolar que los han sacado de la escuela inclusive porque es sumamente complicado que el niño puede estar a través de la pantalla recibiendo esta educación. Y ahora más que nunca se ha hecho evidente que cuando, y como especialista en el área de niñez y adolescencia, he enfatizado que la enseñanza debe ser divertida, ahora es lo menos divertido que podríamos llegar a ver, porque están tratando de darle información a los niños y el niño, pues esa información y a través de este medio no le sirve realmente para mucho. Además de eso, requiere de la presencia, sobre todo los niños más pequeños, de algún adulto, porque si no el niño no se conecta, el niño no está haciendo el trabajo que se supone y ya en una carga terrible que tienen, pensemos en el modelo clásico, la mamá que ha aumentado su carga enormemente, además tiene que dedicarle las horas que el niño está frente a la pantalla para ver que el niño pueda estudiar, que el niño aproveche lo que le están dando. Y no hay esa diversión. Además, mientras más horas se le exige al niño que esté frente a la pantalla, más lo invita a que se desarrolle una especie de adicción a los juegos virtuales, a las actividades virtuales. Y esto, tristemente, le conviene a las mamás. Le conviene a las mamás, a los papás, a los adultos, que el niño dedique la mayor cantidad de tiempo pegado a la pantalla ahora en el juego virtual. ¿Por qué? Porque de esa manera ya no tiene o ellos no tienen que estarlo atendiendo. Entonces se está fomentando una afición hacia los juegos virtuales a través de los diferentes instrumentos que existen, ya sea el teléfono, el iPad, la computadora, lo que sea, que van a ser muy difícil que el niño renuncie a ello hacia el futuro cuando tenga que dedicarse a esta situación. Por el otro lado, gran impacto en el aspecto de la socialización. Siempre hemos dicho que una de las funciones más importantes de la escuela es el fomentar la socialización. Lo conocemos, lo sabemos, en ocasiones bromeando, digo, ¿para qué sirve la escuela? Pues para obtener un certificado que me permita seguir avanzando, porque lo que me enseñan en la escuela muchas veces lo puedo aprender en casa, mas no la socialización. La socialización no se puede llevar en ningún otro lado que no sea dentro de la escuela. Y esto no sabemos a dónde nos vaya a llevar, no sabemos cuál va a ser la repercusión. Sabemos que la repercusión emocional es enorme, pero ¿qué va a pasar con esta situación? Hemos visto a través de las reacciones de los niños, y esto está muy ligado a la situación de casa. Ha aumentado la intolerancia, la impaciencia, la frustración en el adulto que atiende al niño por los problemas propios del COVID que tienen que padecer madres o otros adultos. ¿Y contra quién van a desquitar esta frustración e intolerancia? Contra los niños.
en un alto grado contra la pareja. Se ha visto estadísticamente un enorme aumento de la violencia intrafamiliar, además de, como mencionaba el doctor Madrigal, también la violencia de género. Pero a los niños les está tocando realmente que toda esta frustración salga en contra de ellos. Y por el otro lado, los niños y su sintomatología que están padeciendo se observa más que nada a partir de problemas de conducta, desobediencia, lo que llamamos psiquiatría oposicionismo, insomnio, dificultad, más que el insomnio por sí solo, la dificultad para irse a dormir. No quieren separarse de la situación familiar y es un batallar con las rutinas y es un batallar con el mandarlos a dormir. Además, se observan manifestaciones de ansiedad, una gran dificultad que están mostrando para iniciar actividades. Las madres comentan, el momento más difícil es en la mañana, que generalmente lo es, levantar al niño, tenerlo listo, prepararlo para que se pueda conectar a su pantalla, y en las noches para que entre las rutinas de higiene y sueño, para que se vaya a dormir. Y esto se ha exponenciado, creando esta situación de tensión y de agresividad de parte del adulto hacia el niño. Si a esto le sumamos en el adolescente la dificultad que tiene el adolescente para quedarse encerrado, el adolescente vive en una adolescencia normal con su grupo de pares. Eso es lo que quiere el adolescente, eso es lo que busca el adolescente. Y sin embargo, ahí hay una pugna con la autoridad de los padres y ellos dispuestos como buenos adolescentes a romper las reglas del confinamiento. Los que se someten sacan su dolor a través de las fantasías, de la ansiedad, y los que no se someten entran en problemas de conflicto con sus propios padres. Estos adolescentes que salen a pesar de que se les ha insistido, y ya decía el doctor Madrigal, lo importante que es que podamos salir del confinamiento. Ya oímos a la señora Merkel en Alemania echando para atrás medidas de confinamiento, hacen que el adolescente salga, se contagie con facilidad, regrese a casa donde se vive en hacinamiento y pueda contagiar a sus familiares, sobre todo a los de mayor edad, que en México es una situación muy común, que vivan muchas personas en un solo espacio y en un espacio reducida. Además, en los niños, sí, lo que hemos visto es menor actividad física. Difícil que los padres se sienten a jugar con ellos porque los padres están saturados con su propia problemática, siendo una de las recomendaciones que los padres les dediquen tiempo en juegos de mesa, que les dediquen tiempo en armar rompecabezas. Se está viendo cada vez menos y menos este tipo de actividades. Y en el adolescente, un incremento exponencial de deserción escolar. ¿Qué va a pasar? Cuando teníamos la esperanza que cada vez los niños pudieran llegar más lejos en el escalafón escolar, lo que estamos viendo es mayor deserción, mayor abandono y una pérdida de interés en adquirir el conocimiento. Con esto, yo quisiera interrumpir para abrir la posibilidad de que se iniciara la sección de preguntas. Muchas gracias, Gregorio y Eduardo Madrigal, por sus contribuciones.
Básicamente para la presentación de Eduardo nos preguntan de la encuesta que se hizo en el Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿qué escala utilizaron para caracterizar estos trastornos de salud mental en la población? No tienes activado tu micrófono, Eduardo. Perdón, híjole, pues les voy a quedar mal porque no tengo, no soy el investigador que llevo a cabo. Les mandaría a ustedes el artículo, de hecho ya está publicado, un primer artículo, quien encabezó la investigación es la doctora Rebeca Robles, ¿sí? Se desprende de un grupo muy amplio que ha hecho un tamizaje, valga la palabra, muy grande y que ha estado a cargo de este grupo técnico de trabajo en salud mental que coordina el CENAPRES y en donde estamos integrados varios. De hecho, ese tamizaje para varios grupos, no solamente para personas de primer contacto, está radicado en la UNAM, en la Facultad de Psicología, y en el reporte del día de ayer llevaba 120,000 encuestados, y ahí se desprenden diversos porcentajes. En el caso ya específicamente de la atención, es decir, de ese gran número de personas que hemos detectado que tienen algún problema, pues hicimos algunos procedimientos de búsqueda, es decir, vamos a buscarlos para ver si requieren de alguna atención. Y bueno, observamos un fenómeno que es muy común en la salud mental. Muchas personas, aun cuando tienen el problema, no lo detectan como un trastorno o no consideran que deba de ser atendido por especialistas en salud mental. Esto está creciendo un poco y ahora que ha relajado la pandemia, la intensidad de la atención en estos hospitales, comenzamos a ver por fin más solicitudes de atención en nuestros servicios. Pero paradójicamente, cuando estaba el problema más grave, la demanda de servicios de atención especializada por parte de este grupo era muy baja. Muy bien, aprovecho que también estamos recibiendo varias preguntas, pero básicamente desde el punto de vista de salud poblacional, lo que se ha discutido y hemos discutido también es que las perspectivas que se utilizan predominantemente para la atención de la salud mental son de atención personalizada, podríamos decir. Así es. No hay, de hecho, antes de la pandemia, lo que se discutía y uno de los trastornos más frecuentes de carga de enfermedad es la depresión, pero no existen modelos poblacionales para promover la salud mental en un ámbito diverso. Ese es el enorme hándicap de la salud mental para el ámbito poblacional. Cuando se establece esta necesidad de un sistema nacional de atención en salud mental, por supuesto que es impostergable, pero ¿cómo contribuir también los expertos en salud pública para promover modelos innovadores que promuevan la salud mental desde todas las perspectivas? ¿Qué podrías mencionar ahí a ese respecto? No, por supuesto, tienes toda la razón. Es decir, el rezago se explica por varias razones. Una, porque no se construyó en infraestructura, porque la poca que se construyó es paralela al sistema de salud, o sea, los enfermos mentales fuera de las instituciones de atención general, confinados en hospitales psiquiátricos y demás. La brecha es del 84%, la brecha de atención, es decir, solamente reciben atención en salud mental. Y el modelo siempre ha sido un modelo individual, es decir, hay que esperar a que enferme, hay que esperar a que haya síntomas para que entonces podamos ofrecer algún servicio con todas las resistencias y con toda la estigmatización que existe. Ese es el gran reto. Por eso pienso que una de las maneras en donde vamos a avanzar es ahora con la utilización de recursos tecnológicos, aún con el mismo modelo médico, pero para empezar siquiera a comprender a un mayor número de personas a tiempo. Pero otra cosa, y qué bueno que lo mencionan, porque dentro de las alternativas que se han desarrollado con mayor éxito para el manejo
de la situación del estrés colectivo y demás, son todos estos recursos psicológicos, el mindfulness, las técnicas respiratorias, los ejercicios de relajamiento y todas estas modalidades que en el instituto hemos desarrollado junto con otras grandes instituciones y que se reportan como muy útiles para el manejo preventivo o para disminuir esta situación de estrés y emocional. Cobran vigencia estos modelos de atención, quizás no tan formales, no tan profundos, no necesariamente indicados para personas ya con el trastorno. O sea, si yo ya tengo una depresión, bueno, ya no me sirven solamente este tipo de modelos, pero sí para el manejo colectivo. Yo creo que ese va a ser también el gran reto a la hora de construir sistemas de salud mental sumados en ese sentido. Muchas gracias, Eduardo. Para el doctor Katz hay, bueno, pues varias inquietudes que muchos padres tienen que están presentes. Te hago una referencia global de ellas para que des una respuesta, por favor, Gregorio. ¿Qué estrategias recomiendan para aliviar el estrés en los niños de nivel primaria? Otra referencia es que mis hijos no quieren dejar el celular ni la computadora. ¿Alguna recomendación para lograrlo? Y otros refieren que, bueno, pues en muchos hogares no existe ni siquiera esa infraestructura de computadora y que es otro tipo de hándicap que enfrentan estos niños, no solamente de pérdida de socialización, sino que no tienen un insumo hoy en día básico para interactuar y acceder a un ámbito educativo. Cómo manejar la deserción escolar en un adolescente en casa, cómo equilibrar un aprovechamiento escolar aceptable y el cuidado de la salud mental de los hijos y las hijas. ¿Qué pudieras comentar a este respecto, Gregorio? Sí, es una situación realmente muy complicada y es muy crítica porque en gran medida las medidas, perdón, la redundancia, para corregir este problema dependen fundamentalmente del adulto. El niño per se no tiene la capacidad para modificar esta situación. Por el contrario, si los padres no le dedican tiempo al niño, no van a poder haber mayores cambios. Y ese tiempo tiene que ser proponiéndole al niño, por un lado, hacer la actividad escolar de tal manera que no sea el aprendizaje la prioridad. Ya habrá tiempo para retomar los niveles de aprendizaje. No hay pérdidas mayores porque un niño no esté recibiendo, es casi como si tuvo una muy mala maestra durante un año, bueno, tuvo una pésima maestra, no le va a pasar nada. El niño tendrá la posibilidad de desarrollar y llenar cualquier hueco de información hacia el futuro. Lo que sí, el daño emocional está en la apatía, en el pensar que la escuela no sirve para nada, en el no enamorarse del conocimiento. Y desafortunadamente las escuelas no llevan a los niños a que se enamoren del conocimiento. Los quieren convertir en pequeñas enciclopedias de conocimientos, pero a partir de memoria e información. Y ahí es donde está el grave problema. Esto los papás lo pueden cambiar. Y lo pueden cambiar a través de platicar sobre los temas al nivel que ellos conozcan, pero hacerlo divertido. Cumple con tu tarea, ahí te ayudo si hay que ayudarte, no te preocupes. Al final de cuentas, todos sabemos, la Secretaría decidió, nadie reprueba, pues claro, nadie puede reprobar, entonces no lo van a reprobar. Adelante y dejemos que saquen lo poco que puedan, pero que se aproveche la convivencia con los padres. Y esto mismo va en relación a los juegos virtuales o a los juegos electrónicos. Sí es cierto, muchos no tienen computadora en casa, es terrible y para eso pues, están las clases en la televisión, que no sé cuántos de ustedes han tenido
posibilidades de observar, pero para no deprimirme yo lo apago, porque la verdad es que es terrible, pero a final de cuentas, bueno, es lo que tenemos. Entonces, más importa despertar el deseo de los niños de conocer. Ahora, en todos los hogares, prácticamente en todos hay un celular. Y los niños están jugando con los celulares de los papás y no tienen sus equipos propios. Y de ahí viene una pelea ahí. Pero si en lugar de esa pelea se sientan los papás a jugar con el niño, olvídense un poco de la escuela y vamos a jugar un juego de mesa, dependiendo de la edad, una memoria, lotería, serpientes y escaleras, hasta cosas un poco más sofisticadas. El niño es lo que quiere ser parte de la vida de sus padres. Parecería, y esto es como consecuencia directa de la parte emocional, que los padres no quieren que el niño sea parte de su vida, ¿sí? Pero esto es entendible. Ahí es donde hay que llevar el cambio. Ahí es donde se tiene que trabajar mucho. Los papás separar espacios para dedicar tiempo a la convivencia con los niños y los niños lo aceptan porque es lo que más quieren los niños. Por el otro lado, la deserción y sobre todo la deserción escolar en el adolescente sí es un grave problema. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que van a querer ellos es comenzar a ganar dinero como resultado natural de la crisis económica que estamos viviendo a partir de la pandemia. Entonces, el muchacho acostumbrado a, mamá, me das para, ahora es, me salgo, voy, busco y hago, y aprendo que pues, a final de cuentas puedo comenzar a ganar dinero o simple y sencillamente quitarme la monserga de exigencias, de tareas. Hoy en uno de los periódicos, o en varios, no sé, donde yo leí, sale la estadística del tiempo que están dedicando los niños a la pantalla educativa. Y sí vemos 37% en el grupo que más tiempo dedica, ¿sí? Y es de 0 a 3 horas. De 0 a 3 horas, entendamos que no están aprendiendo mucho. ¿Ok? Entonces, quitémonos esa observación que nuestros niños tienen que llenarse de información y llenémoslo de conocimiento. Sí, muchas gracias. Gregorio, bueno, pues hay muchas inquietudes, obviamente gran parte de la comunidad somos padres de niños, adolescentes e incluso adultos. Regresando con Eduardo Madrigal, ¿cómo impacta el diagnóstico de trastornos de salud mental hoy en día con una restricción de los servicios que existen derivados de la pandemia? Se agudizan, se incrementa la frecuencia de estos trastornos y por eso se está considerando que vendrá una ola de patología de la salud mental. ¿Cómo enfrentarla en el futuro inmediato? Sí, yo mencionaba pues en ese estricto asunto de trastorno mental tres grandes grupos. Uno, personas que no tenían problemas de salud mental y que han desarrollado ahora síntomas o francos trastornos, principalmente ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático como consecuencia de algún tipo de situación especial, ya sea el confinamiento, el aislamiento o la pérdida de empleo y demás. O sea, tenemos un grupo poblacional que antes del que no nos ocupábamos y ahora nos tenemos que ocupar. También mencioné, en el caso de los trastornos mentales, que ya de por sí, como lo he dicho muchas veces, tienen un rezago y específicamente el rezago mayor ocurre en aquellas personas aquejadas de trastornos mentales graves, que a su vez ya teníamos un problema y lo seguimos teniendo de adherencia terapéutica, es decir, los psicóticos, que estábamos atendiendo de manera regular y que, bueno, a lo mejor
forzados por la familia, pues venían a sus citas regularmente, ubicábamos que se tomaran el tratamiento y demás, frente a la cancelación, sobre todo al inicio. Ya ahorita hemos recuperado con diversas estrategias a nuestros pacientes, pero pues duraron prácticamente un año sin servicios. Y eso pues obviamente agrava el hecho de que ya tenían una mala adherencia terapéutica, una situación económica que a lo mejor les impedía adquirir el medicamento. Pues tenemos muchos casos de recaídas en pacientes que antes estaban de alguna manera bien controlados. Hay una nueva buena noticia, es decir, empieza la gratuidad a partir de diciembre, tanto para los servicios, que ya no les estamos cobrando, y entonces pues ya al menos el tema económico más grave ya no lo tienen que solventar, y en próximas semanas esperemos también ya el suministro de los medicamentos, que nos va a dar un panorama. Y un tercer grupo, que es el que también comentaba, es decir, ¿qué va a pasar? Eso todavía no lo tenemos documentado, ya se empiezan a ver con toda la población que a partir de esos ajustes, algunos de ellos que llegaron para quedarse, cómo vamos a enfrentar pues esa nueva ola, tanto en personas que regresan a la normalidad con diversos retos. Lo mencionaba clarísimamente el doctor Katz. Pues imagínense un niño de preprimaria o de kinder, pues que nunca ha ido al kinder. Es decir, y cómo a la hora que le toca el kinder ya le pasó la edad. En fin, todos estos desafíos, por un lado, y por otro lado, los sobrevivientes del COVID, que no son pocos, somos 2 millones de personas, y que pues puede haber en ellos también una secuela. Entonces, es un desafío para los servicios. Tenemos que crecer, tenemos que imaginar o desarrollar modelos innovativos, a lo mejor más a distancia, o más clínicas de alta especialidad, para poder enfrentar ese reto. Muchas gracias, Eduardo. Regresando con el doctor Katz, muchos expertos prevén que el hecho de que haya menos socialización en los niños, la sobreprotección y el que los padres también les proporcionen todo lo que por algún sentimiento de culpa mal interpretado les proporcionen todo lo que ellos deseen, algunas actitudes narcisistas y de otros trastornos pueden emerger y pudiéramos tener una nueva generación de niños con esas características. ¿Estoy exagerando o qué piensas al respecto? En un porcentaje, creo que no muy grande, sí, se puede dar esto, pero en la mayoría de los casos, y lo mencioné en mi plática, lo que estamos viendo es lo contrario. Lo que estamos viendo es intolerancia, lo que estamos viendo es agresividad inclusive de los padres a los niños, no tanto esta sobreprotección o mejor llamado sobreconsentimiento. Sí, se vuelven muy suaves las reglas en un momento dado, y decía yo, pues, o te doy una nalgada o mejor vete a la televisión o vete al celular o vete a lo que sea, ¿no? Que también tendrá una repercusión importante, ¿no? Yo decía, no sabemos lo que va a llegar a suceder realmente, porque el niño es plástico y está en un proceso dinámico donde hay una adaptabilidad que el adulto ya perdió, que va perdiendo en la medida que crece, pero también está adaptando su mente a situaciones de este tipo. Quizá las experiencias de situaciones de campos de concentración, de campos de prisioneros, etcétera, etcétera, nos enseñan, hay grupos que no se van a adaptar a esta situación y hay grupos que se van a adaptar y lo van a superar, ¿no? Tiene que ver con la resiliencia, a lo mejor, tiene que ver con lo que la psicología dinámica llama fuerza yoica, muy probablemente, pero el apoyo de los papás sin la sobreprotección y sin el consentimiento antes, durante y después de la pandemia. Y lo único que quisiera yo retomar
en esto que lo mencionó el doctor Eduardo Madrigal, es el duelo. Y el duelo en los niños se está convirtiendo en un duelo terriblemente conflictivo, porque están viviendo duelo a través del duelo de sus propios padres. Están viviendo un duelo como que no es natural de ellos. Las pérdidas son igual de dolorosas para ellos, pero la atención se está yendo hacia la mamá que perdió a su mamá o a su papá o lo que sea, y poca atención se le está prestando al duelo del pequeño. Desde tu perspectiva, en el futuro inmediato, ¿será necesario cambiar la currícula educativa para los niños? ¿O cómo también promover la salud mental en ellos con alguna intervención poblacional? Bueno, no por el COVID, la respuesta es sí, pero aún más por el COVID, definitivamente, ¿no? Tenemos que salir de ese modelo de memorización y de darles datos de información. Y es triste ver a muchos de estos niños que se convierten en adultos, que se convierten en alumnos míos que están haciendo la subespecialidad de psiquiatría infantil, recitan la teoría que dice uno, wow, qué barbaridad, y no entienden nada. Los pones frente al paciente y no saben qué hacer, ¿no? Y eso es consecuencia de esta educación que definitivamente tiene que cambiar, ¿no? Pues el tiempo se pasa muy rápido. Les voy a pedir una última reflexión final, lo que ustedes quieran referir. Empezamos por Eduardo Madrigal y nuevamente te agradezco tu participación en este ejercicio que, bueno, sirve también para interactuar con diversos actores. Sí, me gustó mucho y muchas gracias también. He estado leyendo algunos comentarios en el chat. Muchas gracias por sus felicitaciones y demás. Como optimista y redento que pretendo ser o que soy, tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad para poner de nuevo en el punto central de las políticas públicas el tema de la salud mental. Todos sabemos que la OMS y todo, la importancia que tiene para que una persona pueda desarrollarse de manera armónica y pueda tener su potencialidad de crecimiento y desarrollo al tope, se necesita salud mental. La pandemia nos da una serie de desafíos para niños, para adultos, como muy bien creo que coincido totalmente con el doctor Katz, hay debe haber una gran transformación, una gran revolución en el modelo educativo, sí, que privilegie pues efectivamente más el asunto de la socialización, de la salud mental propiamente dicha, para que pues, la información llegue y se pueda incorporar a manos llenas cuando una persona está sana. Creo que tenemos en el campo de los servicios de salud, en el campo de la salud pública, en el campo de otras áreas, la oportunidad de ponernos a trabajar en nuevos modelos y presentar nuevas alternativas. Muchas gracias, de veras, fue muy útil Te agradezco mucho tu participación. Sé que a las 11 tienes otra reunión. Ya estaremos en contacto nuevamente. Gregorio, ¿alguna reflexión final, por favor? Sí, hay preguntas que están en el chat y sobre todo lo que yo quisiera mencionar es que las personas que preguntan cómo coadyuvar en la mejora de la salud mental de los niños menores, ¿sí? Es lo que los niños necesitan en general, no hablo COVID nada más, en general, es padres segurizantes. ¿Qué quiere decir padres segurizantes? Padres que ellos vean que con tranquilidad les pueden dar contención, marcos de referencia y no se pierden en su propia frustración. Esos papás de carácter fuerte, esos papás que imponen su autoridad, no son padres segurizantes. Yo también quiero agradecer mucho, creo que fue un
ejercicio muy valioso. Gracias por la invitación y nada más quisiera yo darles el teléfono de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, porque a través de la asociación estamos atendiendo los socios de la asociación casos de niños que requieren de terapia, particularmente a través de la pantalla, lo que ya mencionaba el doctor Madrigal, y de esta manera, si hay papás que están en necesidad de que su niño sea atendido y están en la provincia, no tienen el servicio, están en la Ciudad de México, a través de la AMPI se les podrá apoyar. El teléfono es un celular de la secretaria que les voy a dar, es el 55 13 73 79 54. Pues muy bien, Gregorio y mi tocayo Eduardo, les agradezco mucho su generosidad para participar en este ejercicio. Ha habido mucho interés en escuchar sus participaciones. Probablemente los invitemos en un futuro inmediato para continuar ya específicamente con algunas problemáticas específicas, pero muchas gracias por participar y nos vemos pronto. Nosotros sí socializamos. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias, Gregorio. Hasta luego. Bye.